Está en el proceso de conexión, datito. ¿Está grabando? Listo. Ya, ¿está grabando? ¿Estamos Ya. grabando? Sí, Ok. Bueno, empezamos justo hoy por si acaso había demoras en las conexiones y la parte técnica, pero gracias Miriam por tu disposición y tu eficiencia. Bien, vamos hoy, lunes 30 de enero, como todos los lunes, 30 de enero, vamos con la sesión de la realidad a la hora de costumbre por el canal de siempre. ¿Ok? Bueno. Supongo que todos han mirado o se enteran de lo que sucede en el Perú. ¿Ok? Bueno. Yo le llamo haitización del Perú. Eso es como yo le llamo. Haitización del Perú. O sea, es el cumplimiento de todo lo que nosotros hemos estado diciendo. No hay reformas, ¿ok? Ni se habla de reforma. Se habla de pura corrupción y corrupción y corrupción. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos inestabilidad, caos, desorden y violencia, ¿ok? 58 muertos con el de ayer en Lima. 58 muertos en un mes, porque esto empezó más o menos en los primeros días de, bueno, más de un mes, casi 2 meses. Esto empezó en los primeros días de diciembre, ¿ok? La cesación del señor Castillo, la asunción de la señora Boluarte, es la quinta o sexta presidente en 5 o 6 años, es a razón de un presidente por año, ¿ok? O sea que las cosas van de mal en peor, ¿ok? De mal para peor. Y no crea que en su país no va a pasar eso. Sí va a pasar. Se lo digo yo. Si seguimos así, todos los países estos se van a haitizar. Caos, desorden, violencia, muertos, marchas. No se habla de reforma, se habla de corrupción nomás. Y ahora ni siquiera de corrupción, se habla de violencia, porque a 58 muertos desde que empezó esto, a 58 muertos todo el mundo habla de qué, ni siquiera habla de corrupción, habla de muertos nada más, y de la represión policial, que si fue muy dura, que si no fue muy dura, que todo el sur del Perú está en erupción, le llaman estallido social, en armas caseras, porque ya no son piedras, ¿ok? No, ya no son piedras, son armas caseras, incluso armas de defensa como los desactivadores de las bombas de gas que tira la policía, ¿ok? Y parece que la policía tiene pocas bombas de gas, o sea, y cuando se le acaban las bombas de gas a la policía, cuando se le acaba la munición, entonces recogen las mismas piedras que los manifestantes le tiraron a ellos, a los policías, y las devuelven, las arrojan a los manifestantes. En eso estamos, ¿ok? En eso estamos y en eso vamos a seguir, ¿ok? Todo por la negativa a hacer reformas, ¿ok? Todo por la terquedad, el empecinamiento de casi todo el mundo, o sea, todo el mundo menos nosotros, de caer en la trampa de la izquierda. El problema es la corrupción, el problema es la corrupción.
que salga este porque es corrupto, que salga el otro también porque también es corrupto, que salga el nuevo porque es corrupto. Bueno, y o sea, politiquería en vez de política, histeria anticorrupción en vez de reformas. Bueno, vamos mal, vamos mal y de mal para peor. Entonces, vamos a aprovechar ahora para estudiar un poquito más en el fondo. A ver, no sé si está Tapia ahí o si Miriam puede compartir. ¿Qué deseas que comparta Alberto? El último, el chat de la realidad. El chat de la realidad, yo puse unas cuantas lecturas de Mortimer Adler ahí, Ya. te ruego si puedes compartir el chat de la realidad, ¿ok? Más o menos a partir del miércoles que yo puse, existe el capitalismo en España, del señor Lucio Muñoz. A ver si puedes, por favor, compartir desde ahí en adelante. El jefe de la agencia fiduciaria de Berlín, Roderer, fue asesinado. La víctima fue una figura clave. El miércoles dices, ¿no, Alberto? Sí. Miércoles, estamos en jueves, más tarde. Los demás lo pueden seguir por el mismo chat de la realidad. Ya, acá está. El señor Lucio Muñoz es un español muy bueno. Ajá, ahí está. El señor Lucio Muñoz es un español muy bueno. Dice lo que tenemos que decir nosotros a las bases de la izquierda. Capitalismo aquí no hay. ¿Okay? Capitalismo no hay. El señor Muñoz, existe el capitalismo en España, habla del sistema político clientelar, ¿ok? Y les habla a los que protestan en contra del capitalismo, ¿ok? A los que hablan en contra del capitalismo, les dice que capitalismo no hay, ¿ok? Capitalismo no existe en España. Mensajes totalmente desvirtuados, tanto desde una perspectiva socioeconómica como ideológicamente. Es complicado encontrar sistemas económicamente puros. De este modo, multitud de países mantienen en la actualidad modelos de economía mixta. Conserve esta expresión, economía mixta, porque Kelso y Adler le van a llamar capitalismo mixto a el modelo de economía mixta que tenemos nosotros. O sea, el sistema mixto, ¿ok?, de capitalismo y socialismo es un sistema de parásito y parasitado. El parasitado es la gente que sale a trabajar, la gente que trabaja, la gente que hace empresa, la gente que produce. Esa es el parasitado. Esa es la parte capitalista, digamos, del sistema, y la parte parasitaria es toda la casta, como le llama Milei, la burocracia, las ONGs, bueno, los partidos estatistas, que parasitan a los empresarios, trabajadores, empleados. Se pregunta a Lucio Muñoz si es factible calificar con el término de capitalista al actual sistema económico español. ¿Okay?
cuando nuestra economía está totalmente intervenida por el Estado, a través de los impuestos y a través de las regulaciones, la propiedad estatal de ciertas empresas importantes, de las escuelas, de los hospitales, etcétera. Acuérdese que nosotros siempre decimos, bueno, pero si el libre mercado es bueno para las papas, el tomate y la mayonesa en frasco, entonces ¿por qué el libre mercado no va a ser bueno en la educación y no va a ser bueno en la salud? Nosotros no nos restringimos a aplicar las políticas de privatizar, de regular y abrir mercados a la competencia solo en la producción de bienes y servicios económicos, o convencionalmente llamados económicos, porque la educación y la atención médica también son bienes y servicios económicos. ¿Ok? También son escasos, también son por lo tanto aptos para ser producidos privadamente. Entonces, Lucio Muñoz se centra mucho en el bipartidismo, se refiere al PP y al PSOE, ¿ok? Recuerde que este artículo no es de ahora, este artículo es de de 2014, o sea, este artículo ya va a tener 10 años. Todos los sistemas capitalistas presentan un nivel mayor o menor de intervención estatal y de control regulador. Eso nos dicen, sí, por eso todos andan mal. Fíjese cómo, mire la situación, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra está al borde de la quiebra, ¿ok? Es increíble lo que sucede en Inglaterra. Bueno, la mayor inflación, la mayor crisis, recesión, desempleo, eso pasa en Inglaterra, ¿ok? Y lo reconoce incluso el jefe del Partido Conservador, que por cierto nació en Irak, y el actual defenestrado por el actual primer ministro, que es hijo de indios, formado en cultura india. Pues no, ahí tiene usted lo que pasa en mi querida madre patria, Inglaterra. Okay. Bueno, dice Muñoz, téngase en cuenta que la justicia también está al servicio del bipartidismo. ¿Ok? Los principios que caracterizan al liberalismo económico no confluyen en nuestro actual modelo económico, en el supuesto caso de que España tuviera algún modelo definido. Sí lo tiene, pero no es puro, es la economía mixta o el capitalismo puro, o el capitalismo mixto. Es contradictorio protestar actualmente contra el capitalismo en España, puesto que el sistema económico instaurado por dos grandes partidos de nuestro país se podría definir como político y clientelista. ¿Okay? Un modelo malévolo en el que la economía está íntimamente ligada a la política. El régimen del 78, los pactos de surgido de los pactos de la Moncloa, desprendió en sus inicios una agradable fragancia que desgraciadamente se evaporó instantáneamente por el efecto de la corrupción política institucionalizada. Ahora, la corrupción es una expresión del estatismo. ¿Qué es la corrupción? Y bueno, le llaman corrupción, ¿ok?, al uso de esta economía mixta, de este sistema mixto de los resortes políticos para el aprovechamiento personal, de la fortuna personal y de la familia y de los amigos de los políticos que están a cargo, de la casta, como diría Milei. ¿Ok? La sociedad española está influenciada por un capitalismo de consumo, pero no de producción. ¿Ok? No hay un modelo capitalista óptimamente competitivo en la producción. Puede hablarse de capitalismo corporativo, en el que las grandes corporaciones, por supuesto protegidas, apoyadas y sostenidas desde la política, tienen una gran influencia en las políticas y decisiones económicas adoptadas por el gobierno y viceversa. En España realmente son los dos partidos mayoritarios los que controlan. Claro, esto era así en la época que no había surgido todavía Vox y Podemos, ¿ok? Entonces era un sistema bipartidista.
Las camarillas anticapitalistas y antisistema en España tienen el objetivo desenfocado, porque en vez de enfrentarse al capitalismo, modelo económico que no existe, deberían centrar sus protestas en luchar contra el sistema político que está ahogando la economía española. ¿Ok? Bueno, hasta ahí más o menos sigue en esa tónica el señor Lucio Muñoz. No hay capitalismo entre nosotros, ¿ok? El sistema en España es una cleptocracia disfrazada de democracia estrafalaria. La crisis es un engaño a los españoles. Corrupción política, malversación de caudales públicos y politización de la justicia. Eso se puede decir de América Latina igualito, ¿ok? Hay un iVox de 2014 que se llama El sistema está podrido. Ahí yo lo puse en la chat de la realidad. El sistema está podrido, ¿ok? De 2014, escrito por Lucio Muñoz. Aprendamos del señor Muñoz, digo yo, da en el clavo, ¿ok? Aquí hay otra, este no tiene autor, otro texto que se llama No existe el capitalismo en Latinoamérica. El capitalismo bien definido consiste en el sistema económico que se basa en el respeto a la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y lo que se conoce como el imperio de la ley. No se trata de un mero cumplimiento de la ley, sino que las leyes enmarquen la convivencia, el respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de contratos, que la ley permita el control de los gestores públicos, asegure la rendición de cuentas y la igualdad ante la ley. Si además los representantes políticos son elegidos en comicio, se trata de una democracia bastante civilizada. Pero eso no hay aquí. Todo, y la discusión sobre ese tema se tapó. Primero se tapa con la histeria anticorrupción, ¿ok? La corrupción es el tema imperante y no se puede hablar de otra cosa sino que este es corrupto, aquel es corrupto y el otro también es corrupto. Entonces, los desmadres de las redes sociales y las marchas contra la corrupción terminan en violencia. O sea, no pueden terminar de otra manera. Eso, yo me río cuando te dicen una marcha pacífica. Sí, puede empezar pacífica, pero ¿cómo va a terminar? Y porque al ratito nomás ya empiezan a tirar piedra. Y viene la policía con sus escudos. Ah, y los manifestantes en el Perú ya se han hecho unos escudos igualitos a la policía. Nada más que caseros, digamos, artesanales. Y entonces es curioso ver los videos, vea los videos. Vea, por ejemplo, los videos de France Press o de Deutsche Welle sobre lo que pasa en el sur del Perú, donde se cancelan los vuelos desde hace una semana, no hay vuelos, etc. No hay capitalismo. El jueves pasado yo puse también en el chat de la realidad, el capitalismo y los historiadores, contra la leyenda negra de los orígenes oscuros del capitalismo, porque siempre te salen con lo mismo, siempre te salen, pero es que el capitalismo era las mujeres y los niños trabajando en las fábricas por unas monedas. Siempre lo mismo, se ríe Eira Solórzano. Siempre te salen con lo mismo. El cuento de la historia oscura de los orígenes del capitalismo en Inglaterra y tal y qué sé yo. Bueno, qué horror, qué horror. Los cuentos. Bueno, aquí está. Este libro se llama, está en pantalla, gracias Miriam, El capitalismo y los historiadores. Todo eso es cuento, simplemente que cuando las fábricas abrieron en Inglaterra, entonces pedían trabajadores y todo el mundo se iba del campo a la ciudad, a Manchester especialmente,
pero no era la única, pero era la más importante, ciudad fabril en Inglaterra, porque la gente prefería trabajar en las fábricas antes que trabajar en el campo de lavanderas y peones de los señores terratenientes. Entonces los señores terratenientes se quedaban sin lavanderas y peones porque preferían ir a las fábricas, pero era una decisión de ellos, nadie les ponía una pistola en la cabeza. Esto es importante porque esto se repite siempre se repite cuando el capitalismo llega a un país. Cuando el capitalismo productivo, no solo de consumo, esa es una distinción importante de Muñoz, ¿ok? Por eso no tiene mucho sentido decir, los anticapitalistas usan iPod y usan iPhone y usan todos las herramientas y los instrumentos tecnológicos producidos por el capitalismo para combatir el capitalismo. Sí, es cierto, pero no es una crítica muy válida, digamos, de mucho fondo, porque es capitalismo de consumo. Todo el mundo consume o quiere consumir o pretende consumir como capitalista, pero no producir como capitalista. Quieren producir como socialista, o sea, producir trabajando muy poco, ¿okay? Con horarios bien cómodos, a su ritmo, a su tiempo. Pero para consumir, sí, yo quiero mi nuevo teléfono de gama ya. Eso es consumir como capitalista y producir como socialista. Esto es muy importante, historia y política, capitalismo para los historiadores. ¿Ok? Aquí, si ustedes me permiten, voy a hablar un poquito de literatura. Yo no sé nada de literatura, pero sé bastante de Inglaterra, que es mi madre patria, ¿ok? Y de literatura inglesa. Entonces, podemos comparar, y en YouTube hay mucho material sobre Jane Austen y versus Charles Dickens. Muchas veces se presenta equivocadísimamente a Jane Austen, ¿okay? Como literatura victoriana. No es literatura victoriana. El periodo victoriano es el del capitalismo. Empieza en Inglaterra en 1830 y ya Jane Austen había muerto para esa época. Jane Austen es la escritora del periodo anterior al victoriano, el periodo anterior al victoriano que se llama Jorgeano, porque había varios reyes, Jorge II, III, IV, que se llamaban Jorge, y después vino la reina Victoria. El periodo georgiano va desde el último tercio del siglo XVIII, años 1780 en adelante, hasta 1830. Ese es el periodo georgiano y ahí hay que ubicar la literatura de Jane Austen. Después viene el periodo victoriano y ahí sobresale, desgraciadamente, el señor Charles Dickens criticando el capitalismo. Charles Dickens es un tipo bien hipócrita realmente. Él es el máximo crítico del capitalismo, que se suma a la leyenda negra, ¿no? A los obreros, en las mujeres y los niños en la fábrica y todo eso. Y él se hizo rico con el capitalismo. ¿Ok? Porque el capitalismo produjo lo que siempre produce, que es una clase media económicamente solvente como para comprar libros, leer, aprender a leer y mandar a sus hijos a aprender a leer. El capitalismo siempre produce una clase media que es consumidora cultural. Esta clase media consumidora cultural, producto del capitalismo, que antes no existía, en el periodo georgiano no existía, ¿ok?
esta clase media consumidora cultural que compraba las novelas de Charles Dickens y las leía y tal, y que se hicieron rico a Charles Dickens. Al punto tal, hay uno o dos de los libros de Charles Dickens son medio autobiográficos, ¿no? Al punto tal que él reconoce que pudo lograr cumplir un sueño de su niñez. Él cuenta que en su niñez él pasaba por una casa bastante lujosa, era casi un palacete, ¿okay? O un palacito, ¿okay? Y siempre de niño miraba la casa y soñaba con ser propietario de esa casa. Con toda la plata que ganó con sus novelas, se compró la casa, ¿okay? Y ahí murió. Vivió sus últimos años y murió en la casa que de niño admiraba y soñaba con poder comprar. Y la pudo comprar, gracias a que se hizo rico por medio del capitalismo. ¿Okay? Porque el capitalismo es el gran ascensor social colectivo. Vamos a hablemos un poquito de movilidad social, ascendente y descendente, individual, colectiva. ¿Ok? Hay cuatro, eso no está porque no lo puse, pero déjalo ahí, Miriam, gracias. Déjalo por ahí. Resulta que hay 4 ascensores sociales siempre, ¿ok? Pero con distinta fuerza y distinto rol, distinta preponderancia en las diversas épocas y lugares. El primero es el matrimonio. El matrimonio es un ascensor social, ¿ok? Pero es individual, no es colectivo, ¿ok? El matrimonio. La educación, que también es un ascensor social y que puede ser colectivo. Si usted florece en escuelas, universidades, la educación también es un ascensor social que puede ser colectivo. El tercero es la riqueza, es decir, el capitalismo, que es el más potente ascensor social o elevador social colectivo. Y el cuarto es el poder. Anote por ahí si quiere, después puede hacer preguntas, si quiere anota en el chat. Recuerde, matrimonio, educación, riqueza y poder son los ascensores sociales. Y estos temas tienen mucho que ver con lo que pasa en América Latina, porque en América Latina los ascensores sociales están rotos, ¿ok? Y entonces la gente no solo no sube de su nivel social, su estatus, su nivel de vida y eso, no solamente no sube, sino que bajan, ¿ok? Individual y colectivamente, sobre todo la clase media, que está bien jodida en América Latina, y por eso todas las protestas, y véalo usted en las redes sociales, las quejas y los llantos, ¿okay? de ingenieros conduciendo Uber. ¡Ay, ahora resulta que Petro en Colombia quiere prohibir el Uber y ponerle multa a los usuarios del Uber! ¡Jódanse! ¡Jódanse! Bueno. Ascensores sociales. A ver, el matrimonio siempre fue un ascensor social individual, ¿ok? No, la familia tiene que ver con el matrimonio, Chapas. Bueno, la educación era el ascensor social más importante en la Edad Media, junto con el capitalismo de la Edad Media, que era el capitalismo comercial y financiero. Lo que viene en Inglaterra en el siglo XIX es el capitalismo industrial, ¿de acuerdo? Entonces, la educación era el ascensor social importantísimo en la Edad Media, ¿okay? Y es mentira que la educación estaba reservada a un círculo exclusivo. Eso es una mentira total. Cuando usted estudia la historia de los filósofos, los científicos, los pensadores de la Edad Media,
La inmensa mayoría nacieron pobres, pero pudieron estudiar gracias a una beca. ¿Quiénes concedían becas en la Edad Media? Los obispos y los señores feudales, los barones, duques, marqueses y todo ese tipo, concedían becas. Era una cosa muy común. ¿Ok? Entonces, conseguían becas ¿para quién? Y bueno, para los muchachos pobres que tenían talento, inclusive mujeres, ¿eh? Eso de que la mujer en la Edad Media estaba oprimida, eso es pura bullshit, pura mentira. Okay. Entonces, claro, había cierto condicionamiento a veces para seguir la carrera clerical, ¿ok? Pero no siempre. Entonces, la educación, segundo ascensor social. Tercer ascensor social es la riqueza. Pero quien dice riqueza dice capitalismo. Donde entra el capitalismo, salen de golpe 800 millones de gente de la pobreza, del hambre, de la miseria, y se hacen clase media como en China. ¿Ok? Y eso no en un periodo muy largo de tiempo, sino en dos décadas, apenas 2 décadas. La década de los 90 y la década de los 2000. ¿Ok? Entonces, y el poder es un ascensor social también, pero generalmente es individual, es el que se anota a ganador en una combinación política y entonces le dan por ahí un puesto, un privilegio, una prebenda. Ese también es un ascensor social. ¿Por qué estoy hablando de ascensores sociales? Porque mucha gente lee a Jane Austen o ha leído a Jane Austen. Jane Austen, Sentido y Sensibilidad, recuerden más o menos las obras de Jane Austen, pintan un panorama muy feo para la incipiente o clase media en Inglaterra, que tenían que casar a las hijas y tenían que casarlas bien y si no los hijos también había que casarlos bien y todo. Todas las novelas o casi todas las novelas de Jane Austen giran alrededor de esa cuestión de los hijos, de las hijas, a ver con quién se van a casar, con este no, con el otro, aquel otro ofrece mejores oportunidades económicas, una familia más acomodada, y todo. Pero eso, Jane Austen, es antes del capitalismo. Antes del capitalismo. ¿Ok? Antes del capitalismo. Cuando viene el capitalismo, Manchester y las ciudades fabriles, entonces se genera una gran clase media y Dickens es consumidora cultural y Dickens puede vivir de su libro y vivir muy bien de su libro, cosa que la pobrecita Jane Austen jamás pudo. ¿Okay? Jane Austen murió joven, murió a los 41 años. Yo estoy seguro que si hubiera vivido hasta el periodo de la Inglaterra victoriana, hubiera estado muy contenta con el capitalismo, porque entonces se terminaba todo aquel rollo de los matrimonios arreglados y los matrimonios de conveniencia y demás. ¿Ok? Entonces, bueno, ok. Entonces, a ver, la leyenda negra de los orígenes oscuros del capitalismo ha sido difundida por los marxistas principalmente, y también por los españoles, mismos españoles que ahora se victimizan y se quejan amargamente por la supuesta leyenda negra contra el Imperio Español. Nosotros ya vimos aquí algún lunes, creo que el año pasado, cómo Marx toma esta leyenda negra, los famosos cuadernos azules de los terratenientes que se quedaban sin peones para su hacienda y sus esposas que se quedaban sin planchadoras y lavanderas y fregonas y cocineras porque la gente de los pueblos emigraba a las ciudades industriales. Entonces los quejosos nobles de esa época escribían unos cuadernos azules y los mandaban al Parlamento diciendo que las condiciones en la fábrica eran horribles, ¿ok? Eran horribles.
y que las mujeres y los niños por sueldos de hambre trabajaban jornadas extensísimas de 10 y 12 o 14 horas y tal y qué sé yo. Pero eso lo decían los nobles. Y Marx tomó todo eso, lo documentamos incluso, eso el propio Marx lo dice en el primer documento de la Primera Internacional que él fundó con los anarquistas en Londres, por cierto, porque ese es otro temita. Los que te dicen que los comunistas usan instrumentos como tecnológicos del capitalismo para combatir el capitalismo. Bueno, también se le hubiera podido preguntar al amigo Marx por qué, siendo tan enemigo del capitalismo, vivía en Londres. ¿Ok? Porque Inglaterra era en esa época el país capitalista por excelencia, el único, el primer país capitalista. ¿Ok? Entonces, vivía en Londres porque en Londres él tenía cierta libertad que no había tenido ni en su Alemania natal, ni en Francia, ni en Bélgica, porque él pasó de Alemania, Francia, Bélgica, y donde encontró la libertad fue en la patria del capitalismo, fue en Londres, y entonces ahí se puso a escribir en contra del capitalismo, en fin. Por eso yo subrayé allí, el capitalismo es el poderoso ascensor social colectivo. En América Latina no funciona el ascensor social, ¿ok? El capitalismo también es un disolvente de prejuicios. Eso es importante por lo que acabo de comentar de Jane Austen. Una de las novelas muy conocidas de Jane Austen se llama Orgullo y Prejuicio y trata sobre el orgullo y el prejuicio están respectivamente personificados en dos personajes y el orgullo y el prejuicio van en contra de la felicidad de la gente. Ese es el mensaje de Jane Austen. ¿Okay? Y yo sostengo que si Jane Austen hubiera vivido más tiempo y hubiera llegado a vivir en la Inglaterra victoriana, es decir, la Inglaterra capitalista, hubiera estado muy contenta, porque entonces ahí se acaban esos prejuicios para el matrimonio, sobre todo obstáculos para el matrimonio, es decir, para el matrimonio por amor, ¿no? O sea, prejuicios, digamos, contra prejuicios de clase, prejuicios de fortuna, etc. El capitalismo es un disolvente de prejuicios, y si no, lea Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, y también Libertad de Elegir, donde Milton Friedman habla como judío y dice que, como todo judío, ha tenido que soportar el prejuicio antijudío que mucha gente tiene. Yo no, yo soy antisionista, pero no tengo el prejuicio antijudío, para nada. El prejuicio contra los judíos que tuvo que soportar Milton Friedman y un montón, digamos, los judíos, Friedman explica cómo el capitalismo es un disolvente de prejuicio. Porque a usted, si le venden un perfume o una ropa barata o un calzado bueno, bonito y barato, no le importa si lo hizo un capitalista o no. Después le puse yo en el chat el manifiesto capitalista de Kelso y Adler. El manifiesto capitalista de Kelso y Adler es muy bueno, ¿ok? Es un libro del año 58, ¿ok? Es muy bueno. A mi juicio tiene un solo defecto, pero tiene un montón de virtudes. Y el único defecto es que medio se traga la leyenda de los orígenes oscuros del capitalismo y dice que ese es un capitalismo primitivo, en fin, y tal. Pero ese es el único defecto del libro Manifiesto Capitalista de 1958. Tiene otras virtudes, muchas virtudes este libro. Por ejemplo, que reconoce la parte donde Marx pudiera tener razón, ¿ok? Y eso para mí es una virtud, ¿ok?
Y la principal virtud del manifiesto capitalista de Kelso y Adler es que habla como nosotros, como las 5 reformas. Hay que hacer reformas para tener un capitalismo como Dios manda, okay, nunca mejor aplicada la expresión, creo yo. Capitalismo como Dios manda, hay que hacer reformas. Y entonces detallan un plan de reformas que es muy bueno para 1958. Hoy habría que hacerle algunos retoques, pero para 1958 era muy, muy bueno. Estuvo en la lista de los más vendidos de no ficción en el New York Times entre febrero y marzo del año 58. Fue reseñado en varias publicaciones importantes, incluida el Time, que afirmó que el libro presenta en su análisis como una fuerza revolucionaria en los asuntos humanos que ofrece una promesa aún insondable para el futuro. ¿Ok? Y refuta la acusación de que el pensamiento capitalista ha perdido la flexibilidad imaginativa para hacer frente a los desafíos de la época. Y entonces ahí es donde yo me pregunto, bueno, yo que estuve tantos años en los tanques de pensamiento liberales, ¿por qué nadie, todo el mundo que Mises y Hayek, pero nadie me habló del manifiesto capitalista de Kelso y Adler, que es muy bueno? Es muy bueno para el año 58, ¿ok? Y está escrito en la tónica nuestra, ¿ok? En la tónica reformista de nosotros. ¿No? Bueno, después el viernes puse las obras de Adler. ¿Quién es Mortimer Adler? Es el coautor del Manifiesto Capitalista. Y es un filósofo. Y es un filósofo genial. ¿Ok? El mejor libro de Mortimer Adler, o uno de los 2 mejores, es 10 errores filosóficos. Ahí hace una comparación entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Totalmente desfavorable para la filosofía moderna. Aquí está el libro 10 errores filosóficos que está traducido al español. ¿Okay? Errores básicos del pensamiento moderno, sus consecuencias y cómo evitarlos. Esto es importante. Hoy hablé con Gustavo Romero, que él está preparando su exposición para el viernes y su exposición para Puebla sobre este tema de la razón y la verdad y la realidad. Es decir, no hay más verdad que la realidad. La única verdad es la realidad. Ahora, en los tiempos modernos, dice Adler en 10 errores filosóficos, se han hecho pocos avances. O sea, desde Descartes hasta la fecha, pocos avances, si es que hubo alguno en filosofía. Por el contrario, mucho se ha perdido como resultado de errores que se habrían evitado si la modernidad hubiera preservado y no ignorado algunas verdades antiguas, principalmente de Aristóteles. Por eso el segundo libro más importante de Adler es Aristóteles para todos. La filosofía moderna tuvo un mal comienzo, con Hobbes y Locke en Inglaterra y con Descartes, Spinoza y Leibniz en el continente. Ojo, en Locke está hablando de la filosofía de Locke, del empirismo lockeano, no de la política de Locke, gobierno limitado, tolerancia, etc. ¿Okay? En Locke hay que distinguir el filósofo y el teórico político constitucional padre del liberalismo. Porque Locke, el filósofo, no es tan bueno. ¿Ok? Por eso entonces está hablando aquí de Locke como filósofo empirista, ¿ok? Y cuando dice la filosofía moderna tuvo mal comienzo con Hobbes y Locke en Inglaterra y con Descartes, Spinoza y Leibniz en el continente. Cada uno de estos pensadores actuó como si no tuviera predecesores a lo que consultar, como si estuviera empezando a construir por primera vez desde cero todo un sistema en filosofía.
Por eso yo les digo a mis hermanos cristianos, ¿ok? Les hablo de el empecinamiento de los católicos en rechazar la reforma protestante, ¿ok? Desde el siglo XVI hasta ahora, y los errores de los protestantes tirando al niño con el agua sucia de la bañera, ¿ok? El error de los católicos anti-reforma protestante estuvo en aferrarse a ciertas tradiciones que no merecían una defensa tan cerrada. ¿Okay? Y el error de los reformadores protestantes estuvo en abjurar de ciertas tradiciones, pero también pensamiento filosófico de los cuales no deberían haber abjurado. Entonces, al carecer de algo parecido a un examen crítico y cuidadoso de las opiniones de los filósofos antiguos y medievales, los pensadores modernos han repudiado en vano el pasado como depósito de errores. Pero al rechazar ciertos puntos de la doctrina heredada del pasado, es perfectamente claro que no lo entendieron bien, porque los errores que cometen provienen del desconocimiento de distinciones e intuiciones ya establecidas y desde hacía tiempo atrás, indispensables para resolver los problemas que plantean los modernos. El otro libro de Aristóteles, de Adler, es Aristóteles para todo. Esto es genial. Aunque Aristóteles era un griego que vivió hace 25 siglos, conocía los contornos generales del mundo en que vivimos lo suficientemente bien como para hablar de él como si estuviera vivo hoy. En lo que respecta a su capacidad para ayudarnos a pensar filosóficamente, es decir, para ir con la única verdad, que es la realidad, ya va. Aristóteles no sería mejor maestro si supiera todo lo que hacen los científicos modernos. Bueno, la humanidad ha aprendido mucho desde la época de Aristóteles, gracias principalmente a los descubrimientos de la ciencia moderna. La ciencia aplicada ha creado un mundo y una forma de vida muy diferente del mundo y forma de vida de Aristóteles. Él no tenía coche, no podía hablar por teléfono, nunca vio lo que se ve en un microscopio, un telescopio, no podía ver la superficie de la luna y nunca escuchó de boca de hombres que caminaban sobre la luna una descripción de su superficie. Pero Aristóteles tuvo las mismas experiencias comunes en su día que nosotros tenemos en el nuestro. Su forma de pensar sobre ello le permitió comprenderlo mejor que la mayoría de nosotros. Por eso es que yo no me entiendo con los evangélicos, porque le tienen una bronca a Aristóteles que parece que a Aristóteles le hubiera mentado la madre, ¿no? Es por eso y solo por eso que puede ayudarnos a comprender mejor estas experiencias comunes y ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y nuestra vida. ¿Qué hizo? Pues los evangélicos le acusan a los católicos de combinar el cristianismo con Aristóteles, pero si eso no es nada malo, si Aristóteles te enseña a pensar, ¿okay? Aristóteles te descubre el camino para llegar con la razón, con la lógica, y eso no tiene nada de malo. Lo de malo tiene es que muchos reformadores, no todos, ojo, muchos reformadores tiraron a Aristóteles a la basura, ¿ok? Y ahí viene el problema, que los filósofos modernos también tiraron a Aristóteles a la basura. Vamos ahora, les puse el sábado, o sea, anteayer, transitología. El libro Capitalismo, Manifiesto Capitalista de Kelso y Adler, una de las mejores y más fuertes y convincentes partes que tiene es el capitalismo mixto.
Por fin les señalé una serie de 4 capítulos en Netflix que es muy buena. Claro, es desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Pero ojo, porque los detalles son importantes. La serie de Netflix se llama Detlef Rohwedder. Se pronuncia Roveda en alemán. Los alemanes pronuncian Roveda. Allí está en Netflix Roveda. A Roveda lo mata El jefe de la agencia fiduciaria de Berlín, Sí. Roveda, como dicen los alemanes. Roveda. La víctima fue una figura clave en el... Ok, gracias, Miguel. Roveda era el gran privatizador. Okay. Después de la unificación alemana, la unificación alemana fue, sí, un hecho político, digamos, espontáneo en gran parte, porque la gente le cayó a pico y pala al muro de Berlín, en la ciudad de Berlín, y los berlineses orientales pasaron a Occidente y como a Berlín occidental, y entonces, bueno, un poco espontáneamente se produjo la unificación alemana. Ahora bien, retratada por la izquierda, pero aparece en la serie Rohwedder, Un crimen perfecto se llama, ¿ok? Allí aparece que las fábricas de Alemania Oriental eran todas fábricas artificiales, ¿ok? Es decir, ineficientes. O sea, la gente trabajaba a medias, cumplía los horarios a media, cumplía las metas a media, todo a media, ¿ok? La calidad era mediocre, pero tenían empleo, ¿ok? No había desempleo, tenían empleo. Entonces, la serie, que está hecha desde un punto de vista de izquierda, ¿okay? le echa la culpa a Roveda de las privatizaciones y de poner trabajadores en la calle, tanto obreros como empleados. ¿Cuántas veces no te han dicho a vos aquí? No, pero es que la privatización pone gente en la calle. Bueno, ajá, un momentito. ¿Es verdad o no es verdad que la privatización pone gente en la calle? Sí, pero es muy distinto poner gente en la calle en una economía capitalista liberal donde puede encontrar otro trabajo, ¿ok? Al poco tiempo, que en una economía, como llaman los alemanes, a la economía social de mercado, bastante intervenida, donde el obrero o el empleado despedido de la fábrica estatal que se privatizó, ¿okay? En una economía intervenida no puede encontrar trabajo al poco tiempo, ni al mediano tiempo, ni al largo tiempo, y se va a las filas del paro y hay todo ese bochinche. ¿Okay? Por eso acusaban a Roveda de ser cruel, un individuo malvado. ¿Okay? Y se vincula el crimen contra Roveda, es decir, el balazo que le pegaron, un francotirador, le pegaron un balazo con el crimen que Roveda estaba cometiendo. ¿Qué crimen estaba cometiendo Roveda? Privatizar, ¿ok? Privatizar, ese era el crimen de Roveda, y por eso lo mataron. ¿Okay? Hay otra cosa que hay que ver en la serie es que hasta el día de hoy, a Roveda lo mataron en el 91, 92, por ahí, pero hasta el día de hoy no han resuelto el crimen. ¿Por qué no puede resolver el crimen? Porque es un Estado intervencionista que se ocupa de la educación y la salud y tal, y no de los crímenes, la policía y la justicia. ¿Ok? Eso hay que ponerlo en clarísimo. ¿Ok? Por eso la serie de Netflix está recomendada por Máximo Kirchner, por supuesto, que
Yo la recomiendo, pero no por la misma razón. Y por último, les puse aquí cómo leer un libro de Mortimer Adler, porque es el libro más conocido de Adler. Y no es que sea malo, es buenísimo. Ahí tiene los 4 niveles de lectura. Es un libro muy bueno, se llama Cómo leer un libro. Libro por Mortimer Adler, pero para mi juicio, los más meritorios son Aristóteles para todo y 10 errores filosóficos que están traducidos al español, al igual que Cómo leer un libro. Pero el problema es que de cada libro de los buenazos de Aristóteles y de los errores filosóficos, por cada libro de esos se han vendido 10 de Cómo leer un libro, y Mortimer Adler es conocido y tienen un montón de resúmenes en YouTube, si lo quieren ver. Es el más conocido y el que lo hizo famoso. ¿Ok? Bueno. Como siempre, vamos al chat y después vamos a... ok. La síntesis cristiana la elabora San Agustín, Ciudad de Dios. Sí, pero Agustín no toma mucho de Aristóteles. El que toma de Aristóteles, obviamente, son los escolásticos. Mi santo, que es San Alberto, okay, y Santo Tomás de Aquino, conocido como el Gordo. El Gordo. Bueno. La fama. Jorge Chapa dice que la fama es un derivado de la educación. No, ojo, Jorge. No. La fama es lo que hoy en día llaman celebridad. Ahora, una celebridad, lo que hoy en día llaman celebridad, es una persona que tomó algún ascensor social y subió, y entonces por eso se hizo célebre. ¿Okay? Salvo el caso de las Kardashian, que son famosas por ser Kardashian y nadie sabe por qué son famosas las Kardashian, pero las celebridades de hoy en día, o sea, la celebridad no es un ascensor social, ¿okay? Es más bien la coronación y la puesta de manifiesto de una persona que tomó algún ascensor social, digamos con éxito, ¿no? Gracias, profe. Aleida dice que la fama viene con el poder, pero la fama viene con el poder y también con los otros ascensores sociales, es decir, con la riqueza, con la educación y con el matrimonio. Decía, qué sé yo, Bill Gates. ¿De dónde sale Bill? Bueno, la educación, pues. ¿Ok? Javier Nieves. Ajá. Joseph Conrad también la emprendió contra el capitalismo, el corazón de las tinieblas. Sí, es verdad, gracias, Javier. Es que son una cantidad enorme de novelistas y eso está tratado muy bien, tanto en el libro de Mises, La mentalidad anticapitalista, por qué los artistas, especialmente los novelistas, los escritores, y hoy en día los actores de cine, directores y productores de cine son anticapitalistas. Eso Mises lo trata muy bien, también lo trata muy bien el libro El capitalismo y los historiadores, y el profesor Huerta de Soto también trata muy bien ese tema. Los artistas, escritores, sobre todo los vanguardistas, los músicos, todos en contra del capitalismo. Ok. Alfredo Kimba, esto es importante, hacían que trabajaban y el Estado hacía que les pagaba. Claro, pero no había desempleo. El problema es que la gente, y eso sale clarito en la serie, son 4 capítulos, muy bueno para verlo críticamente, ¿ok? No es para verlo y creerse todo lo que diga ahí, es para verlo críticamente. Por eso es importante el libro de Adler sobre cómo leer un libro, porque las reglas, las 4 niveles de lectura, las reglas que Adler establece para leer un libro con provecho, también se pueden aplicar a las series y películas de la TV de Netflix, ¿no? O sea, también se podría escribir un libro cómo ver una serie de Netflix. Claro que sí. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, Alfredo Kimba, correcto, eso aparece. El problema es que en una economía socialista no hay desempleo. No hay desempleo porque todos trabajan, no importa, venga nomás, venga la nómina, aquí tiene un puesto de trabajo. Claro, no importa la hora que va, no importa la hora que sale, no importa si en el trabajo se la pasa hablando tontería o tomando café, no importa si los productos salen malos, de mala calidad y no competitivos internacionalmente, y eso sí está en la serie, eso no importa. Entonces no hay desempleo. Ahora, lo que yo quiero señalar es que en un capitalismo liberal tampoco hay desempleo. En un capitalismo liberal, una persona que deja de trabajar en una fábrica, ya sea porque se privatizó y limpiaron parte del personal, o ya sea porque cambió de dueño y el nuevo dueño, mire el gentío que ha despedido de Twitter, o sea, por otras razones, el amigo, el que compró Twitter, Elon Musk. Elon Musk, ha despedido un gentío. Bueno, en un capitalismo liberal tampoco hay desempleo porque el que por X razón es despedido, queda sin trabajo, puede encontrar otro trabajo. ¿Ok? ¿Dónde hay desempleo entonces? En el capitalismo mixto, que le llaman así a la economía mixta, Kelso y Adler. En el sistema mixto hay desempleo. ¿Por qué hay desempleo? ¿Porque se botan trabajadores y empleados a la calle? No, porque en el capitalismo liberal también. Hay desempleo porque el que sale despedido no encuentra otro empleo o ubicación para reemplazar el que tenía. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelve el problema el capitalismo liberal? Menos impuestos, menos regulaciones para que se pueda hacer empresa o desarrollar empresa. ¿Cómo resuelve el problema el comunismo? El comunismo también resuelve el problema del desempleo. En el comunismo no hay desempleo, eso está clarito en la serie, véala. El comunismo resuelve el problema desinteresándose de la competitividad, sobre todo internacional, de los bienes y servicios producidos en empresas ineficientes, ¿ok? Mal organizadas, mal auditadas, despilfarradora, y que tienen que vivir de subsidio, tienen que vivir de rescates, lo que llaman en inglés, si no me equivoco, bailout, o sea, rescates, tiene que venir el Estado a rescatar. Así es como resuelve el problema el comunismo y el intervencionismo, a punta de subsidio. ¿Pero quién paga los subsidios? Todos pagamos los subsidios y por eso estamos jodidos. ¿Me entienden? Bueno, ok. Ahí tiene Jorge Chiapas, gracias, puso en el chat Detlef Robera. La falsa prosperidad de Venezuela. Javier Nieve. Oye, Javier Nieve, gracias por esta apuesta. La falsa prosperidad de Venezuela del 58 al 78. Esa falsa prosperidad de Venezuela del 58 al 78, gracias Javier Nieve, tiene mucho que ver. Yo viví esa Venezuela, y esa Venezuela era muy buena en lo político, a mi juicio, es una opinión personal. Era muy buena en lo político, pero era una economía subsidiada. ¿Ok? El día de hoy, Javier Nieves sabe de qué estoy hablando. Las famosas empresas básicas de Guayana, todas empresas ineficientes, Ferrominera del Orinoco, o sea, todas esas empresas básicas de Guayana eran empresas ineficientes, o sea, subsidiadas, ¿ok? Por subsidios que pagábamos todos nosotros, del 58 al 78, la falsa prosperidad de Venezuela. Y aún hoy, son empresas que si hoy son privatizadas,
Sí es verdad que van a despedir, va a haber que despedir un montón de gente ahí, un gentío va a haber que despedir. Ahora, el problema está, y eso se plantea muy bien en Kelso y Adler, ¿ok? El manifiesto capitalista. El problema está, la gente que es despedida va a encontrar, puede encontrar otro trabajo más o menos rápidamente para sustituir el que tenía o no. En una economía intervenida, no. En una economía liberal, sí. Esa es la cuestión. Y por eso he puesto la serie de Roveda, ¿ok? La serie de Roveda está muy buena, porque en Guayana el medio trabajan por eso y el medio pagan. Sí, no, especialmente la ferrominera del Orinoco, que a mí me tocó conocerlo. O sea, yo conocí bastante de las empresas básicas de Guayana, ¿ok? Porque yo trabajaba en el Zulia. Trabajaba en el Zulia en una oficina de la Universidad del Zulia. Y entonces nos mandaron unos días a la ciudad de Guayana, y ahí tuve oportunidad de ver lo que eran las empresas básicas de Guayana. Pero también tuve oportunidad de ver que en el sótano, en los sótanos de la biblioteca de la, no me acuerdo si era la Universidad de Oriente o la empresa misma ferrominera del Orinoco, no me acuerdo. Yo encontré una enorme carpeta, fíjate bien, Javier Nieves, porque esto uno lo sabe, una enorme carpeta firmada por uno de los mejores politólogos de Estados Unidos, ¿ok? El autor de la teoría económica de la democracia, que había estado como consultor, ya te digo, en Guayana, ¿ok? Y había dejado una carpeta y nadie le había parado a esa carpeta. Mirá bien, querido Javier Nieves, voy a poner aquí en el chat. Una teoría económica de la democracia es uno de los mejores libros de ciencia política que uno puede encontrar en Estados Unidos, ¿ok? En Estados Unidos. Ese libro yo lo estaba, en el Zulia yo lo estaba usando para mis clases de análisis político en el último año de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta. Y cuando, comisionado por la Universidad del Zulia, me tocó estar unos 10 días en Ciudad Guayana, encontré nada menos que una enorme carpeta firmada por el autor del libro que yo estaba usando en Ciencias Políticas, con todas las reformas que había que hacer en Ciudad Guayana y en las empresas básicas y todo eso, por supuesto juntando polvo en un sótano. Okay. Esa era la Venezuela de antes de Chávez, que yo la viví muy intensamente, por lo cual doy gracias a Dios. Bueno, a ver, faltan 20 minutos. ¿Alguien tiene algo para comentar, considerar? Está el licenciado Alan Sánchez, mañana me va a mudar de casa, así que voy a estar mudándome. Hola Alan, ¿cómo estás? Hola, aquí andamos, ya listos para la mudanza. Bueno, entonces, para mí fue impresionante. Estaba en el Zulia usando el libro de Christopher, el libro de Anthony Downs, y ya llevaba como 2 o 3 años como titular de esa cátedra usando el libro de Anthony Downs.
La otra universidad, que es donde yo trabajaba como investigador, en la Rafael Urdaneta daba clase y en la otra era investigador. La otra universidad me manda a Guayana y estoy 10 días en Guayana, ¿ok? Y encuentro en un sótano una tremenda carpeta con recomendaciones firmadas por Anthony Down. Tremendo, tremendo. Y el libro está fue publicado en el 57. El informe de Anthony Downs era de los 60. O sea que el tipo había detectado problemas de ineficiencia económica y demás en Guayana 20 años antes de que yo descubriera la carpeta que había estado juntando polvo 20 años en un sótano. ¿Okay? Porque yo estuve allí en los 80. Dale, Javier, comentemos, hablemos de Venezuela, dale. Sí, Alberto, me parece el tema de hoy que arrancaste con España es espectacular porque yo lo leí en la semana, yo leí el artículo, leí todo, pero mientras lo ibas leyendo hoy de nuevo, miré esto que hace parte de la mayoría de los artículos que escribo para Venezuela ahorita. E insisto siempre en mis artículos que la destrucción de las empresas de Guayana fue anterior a Chávez. Ah, por supuesto. Entonces, pero es que mucha gente lo olvida, como olvida, aunque parezca desagradable, y en esta materia Eira también es testigo allí porque pudo reunirse ahora cuando empezó la parte de huelga de Isidora ahora. Eira tuvo la oportunidad de hablar con varios de los líderes y coincidimos en que el drama nuestro es la falta de dirección allí. Los primeros en aplaudir la reestatización de Sidor, después que Caldera, contra su voluntad, se la había vendido a la Technics, los primeros en aplaudirlo fueron los propios trabajadores. Ah, obvio. Y estos se morían y tal. Incluso se olvidaron de que algo de un tema que ahora lo voy a leer, no conocía, que aparece en uno de los subtítulos del libro, creo que de Adler, o más bien de Kelso, sobre la participación accionaria. Ajá. Porque ellos, aun cuando lo hicieron de la manera tímida, yo imagino que a Petco le costó muchísimo convencer de esas cosas a Caldera. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo, lo convenció. Aquella cosa que llamaron acciones clase B, que en realidad tuvo como origen una manera para pagar la deuda de acumulación prestacional y todo esto que el Estado le debía a los trabajadores de Sidor. Entonces reservaron aquel famoso 20% del monto general que pagó la Technics, reservaron 20% en acciones para los trabajadores, pero clase B, no la clase A. Pero los trabajadores estuvieron disfrutando, aun cuando fueron acciones clase B, cada 3 meses, además de su salario, tenían en su bolsillo el monto de ese 20%, cada uno de acuerdo a su antigüedad, etcétera, etcétera, tenían ese dinero en el bolsillo. Aparte, y ellos levantaron la producción por primera vez, y en toda su historia llegó a producir casi los 5 millones de toneladas de acero. Aún así aplaudieron a Chávez. Ahora muchos de ellos, a una buena parte, se han muerto sin cobrar, porque Chávez le pagó muy bien a Technics, le pagó todo, completico, pero no le pagó a los trabajadores la deuda que quedó cuando cortaron el asunto, reestatizaron y quedaron guindando en el 2008, fue esto, el monto que se les debía por por la participación accionaria. Y esta es hora en que no le han pagado, porque ahora mismo aparecen en las demandas de esta semana, que estos últimos 10 días han sido un poco calientes. Entonces aparece que el pago de esto. Entonces viene al pelo, perfecto, el planteamiento sobre el capitalismo en España y la pregunta que te haces también en el otro trabajo, si tenemos capitalismo en América Latina. Porque de alguna manera yo percibo, corrígeme si no, que coincide con lo que venimos diciendo hace bastante rato, de que nosotros tenemos que insistir en desenmascarar esa falsa prosperidad, en el caso venezolano por una parte, y vender el capitalismo.
porque no lo hemos tenido y la gente sigue hablando. Y los adecos son más pícaros, ellos saben que ellos tienen la posibilidad de reinstalarse en el caso hipotético de que se desmadrara el gobierno de Maduro. Entonces ellos tienen la posibilidad porque es un partido mejor estructurado que el resto. Ahí entra otro de los grandes temas nuestros del Foro Liberal. Es decir, el único partido estructurado, ideológico y programático en Venezuela, aunque sean una porquería, se llama Acción Democrática. Todos los demás están ponchados, por eso ellos saben esto y juegan a jugar, entre otras cosas locas como esto de con AD se vive mejor y todo esto, pues claro, frente al hambre que se está pasando hoy, es obvio que la gente quiere tener el carrito lleno, ¿no? Quería hacer este comentario, Alberto, gracias. Gracias, Javier. Mira, aquí Yuri Perales comenta que ese tipo de acciones también se hicieron en Perú. ¿Quieres comentar, Yuri Perales? ¿Estás por ahí? ¿Tienes micrófono? Ahora que comentaban ese tipo de acciones, cuando yo era más chico, también escuchaba hablar de eso acá en la época de Velasco, ¿no? Que se dio también ese tipo de acciones acá en las empresas. Sí, menos mal que no está Juan Alberto, que odia a Velasco y al velasquismo, ¿ok? Pero él lo odia sobre todo por la reforma agraria, ¿ok? Por eso odia el velasquismo. Gracias, Yuri Perales. Bueno, y eso es lo mismo, son esos trabajadores, más que trabajadores, son becarios, ¿ok? Y es la forma de resolver el desempleo que tienen los comunistas y los intervencionistas y los partidarios del capitalismo de Estado o capitalismo mixto, como le llama Celso y Adler, ¿no? Son becarios. Y claro, de ahí sale Andrés Velázquez y todos los trabajadores de Sidón y tal, formaron un partido, hicieron la causa R, ¿ok? Que dijeron que era parecido al sindicato Solidaridad y al partido Solidaridad de Polonia, pero nada que ver, porque en Solidaridad había liberales, ¿ok? Liberales que después gobernaron, y al gobernar privatizaron, ¿ok? Pero las reformas en Polonia al principio fueron bastante completas y por lo tanto los trabajadores despedidos pudieron encontrar otros empleos iguales o mejores que los que tenían antes. Jorge Chiapas. Sí, profe, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la sesión, profe, muy buena, interesantes insumos para seguir estudiando. Yo siempre abro los links que usted manda y me quedo con eso casi que el resto de la semana husmeando y explorando ahí. Este tema de Locke me hizo recordar una pregunta que tenía para usted hace ratos y que no había encontrado, no había encontrado el momento, pero respecto al tema de la Constitución norteamericana, profe, ¿por qué si la Constitución norteamericana se estableció en 1776, 1789, que entiendo empieza a operar, es anterior a la Constitución de Cádiz? ¿Por qué no nosotros celebrar esa Constitución o remembrar más esa Constitución? O sea, ¿es probable que haya habido alguna influencia de esa Constitución en la Constitución de Cádiz, profe, o fue al revés? No. Sí es probable que hubiera alguna influencia en Cádiz. A ver, nosotros celebramos la de Cádiz porque la de Cádiz tuvo vigencia aquí. La de Estados Unidos no. La de Estados Unidos fueron los Estados Unidos. ¿Ok? Pero sí fue muy poca la vigencia, ¿verdad, profe? O sea, aquí en Guatemala casi nada, ¿no? Sí, pero tuvo algo de vigencia aquí y además nosotros somos hispanoamericanos, no somos norteamericanos, ¿ok? Por eso celebramos Cádiz. Ahora, ¿tuvo alguna influencia
Sí, sobre todo las obras de Franklin fueron traducidas al español, circularon en España, quizá también la de Thomas Paine, aunque más tardíamente. ¿Ok? Y acuérdate que en la guerra de Estados Unidos contra Inglaterra, la guerra de la independencia que fue después de la Constitución y demás, peleó gente hispana de aquí, que fueron a pelear allá, como Miranda, por ejemplo. Como Miranda, sí, Francisco de Miranda. Entonces claro que tiene influencia. Por supuesto que hay influencia. Ahora, para terminar, porque ya falta poquito. ¿Eso era todo? ¿Algo más? Sí, la otra era de si, digamos, Juan Bautista Alberdi, profe, ¿por qué no se copia de la Constitución de Cádiz y sí lo hace de la Constitución norteamericana? ¿Por qué habrá sido eso? Porque, bueno, pero Alberdi sí conocía la Constitución de Cádiz y todo eso. Lo que pasa es que Alberdi tenía el plan de la inmigración. ¿Okay? Ah, sí. De poblar Argentina, ¿verdad? Sí, y esa Constitución de Alberdi fue hecha para los que en ese momento vivían en Argentina, fue hecha por los exiliados del gobierno de Rosa, ¿okay? Y para los europeos, especialmente italianos, españoles, que querían venir a Argentina y que estaban empezando a venir, y que vinieron en masa 20 años después. Porque la Constitución de Alberdi no entra en vigencia inmediatamente por culpa del Estado de Buenos Aires, que se separa del resto de Argentina, ¿ok? Prácticamente hasta el año 80. Y ahí es cuando empiezan a venir los inmigrantes masivamente. Y ahí es donde los políticos argentinos de aquella época, que eran liberales y tal, empezaron a practicar y a respetar y a practicar la Constitución de Alberdi, salvo en la cuestión del voto y el fraude y todo eso, que era la parte turbia, ¿ok? Claro. Recién ahí. Ahora, antes de terminar, un detalle. ¿Por qué es importante la filosofía? Según explica Mortimer Adler. Nuestro maestro en filosofía, que es Eric, el de Filoadictos, el de YouTube, tiene un par de videos donde comenta este libro de Adler. ¿Okay? ¿Por qué es importante la filosofía? ¿Por qué son importantes, desgraciadamente, ¿okay? Son lesivamente importantes los 10 errores que comete la filosofía moderna a partir de Descartes, con el abandono del camino de la verdad y de la lógica que había seguido la filosofía medieval, ¿okay? Recogiendo los pasos de los antiguos. Y cuando digo la filosofía medieval, no me refiero solo a la filosofía cristiana medieval, sino también a la filosofía judía y musulmana medieval. Por eso yo no soy antijudío, para nada. Lo que sí es antisionista. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que la filosofía deja de ser la rectora de las ciencias sociales. Ahí está la clave. Durante la Edad Media, y siguiendo los pasos de Aristóteles, y sin despegarse de Aristóteles mayormente, la filosofía fue la maestra de las ciencias sociales, la supervisora. Subrayo la palabra supervisora. La filosofía como supervisora de las ciencias sociales, de la economía, de la sociología, del derecho, de la ciencia política y hasta de la psicología.
¿ok? La filosofía aristotélica era, durante toda la Edad Media, la supervisora de las ciencias sociales. Anote esto, anote que a partir del Renacimiento, digamos, con Descartes, las ciencias sociales se quedan sin supervisión. Porque la filosofía se pierde en el puto idealismo alemán. ¿Ok? Anote, ponga otra palabra. No ponga esa palabra, pero es el puto idealismo alemán. Con todo y esas palabras, profe. La filosofía se pierde en el puto idealismo alemán y las ciencias sociales se quedan sin supervisión aristotélica. ¿Okay? Y ahí es Hegel, profe. Bueno, por eso digo idealismo alemán. O sea, Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Esos son los putos idealistas alemanes. Y Schopenhauer, y Nietzsche, y toda esa mierda. Ponga otra palabra, pero anote. ¿Puede repetir los 4 autores, por favor? Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, ¿ok? Ya, por ejemplo, que Daniel Rocha se los ha leído. Daniel Rocha se los ha leído. Entonces, esto es importante. Las ciencias sociales se quedan sin supervisión filosófica, aristotélica, y se descarrilan completamente, ¿ok? Se descarrila la economía, se descarrila la sociología, la ciencia política, el derecho y hasta la psicología, ¿ok? El licenciado Alan Sánchez está compartiendo un libro muy bueno, un libro cristiano muy bueno que cita a Harold Berman. Harold Berman, ¿okay? Tiene un libro que debería leer todo abogado, que se llama Derecho y Revolución. Está en español, creo que son 2 tomos. Alan Sánchez, te corresponde la palabra. Hola a todos, buenas noches. Una pregunta, a lo mejor pongo el dedo en la llaga, pero es necesario. ¿Por qué algunos protestantes reformados y más los reformacionales están peleados con Aristóteles y dicen que, con Aristóteles y con Santo Tomás de Aquino, y dicen que incluso critican a Calvino y a los reformadores que también estaban contagiados, estaban contaminados del escolasticismo y de la filosofía aristotélica? Mira, es anecdótico si se quiere, pero me parece, y esta es una opinión de la que no estoy muy seguro, tendría que investigar más, que la razón principal es esta, y es bastante caprichosa, ¿ok? La doctrina de la Eucaristía. Resulta que Tomás de Aquino había empleado las categorías de Aristóteles, los predicados, la sustancia, de los accidentes y toda esa cuestión. Tomás de Aquino había seguido la guía de las categorías de Aristóteles, que son categorías del ser y del pensar, ontológicas y lógicas también, para explicar una serie de cuestiones. Muchas. Entre ellas, la doctrina de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Okay? Entonces, ahora, cuando digo presencia real, puede ser espiritual también, porque lo espiritual es real. Ojo, lo espiritual es real. ¿Okay? Entonces, los reformados y reformacionales, como tú dices, se molestaron y se enojaron por el uso aristotélico, el uso de Aristóteles que hizo Santo Tomás para explicar la doctrina de la Eucaristía. Como no estaban de acuerdo
con la doctrina de la Eucaristía, la presencia real de Cristo en las especies, la palabra especie es aristotélica, sobre todo Calvino y los seguidores de Calvino, no tanto Lutero, ¿okay? No tanto Lutero. Lutero creía en la presencia real. Ahora, no perdió mucho tiempo en explicarlo, ¿okay? En dar una explicación. Pero creo que es un poco caprichoso, o sea, no fueron capaces de distinguir y decir, bueno, la presencia real de Cristo en las especies es espiritual, no es física, no es que el pan se convierte, el vino se convierte, o sea, no es física, porque no todo lo real es físico. ¿Okay? No hicieron esas diferencias, y entonces lo que hicieron fue pelearse con Aristóteles, insultar a Aristóteles y condenar a Tomás de Aquino por el supuesto pecado del aristotelismo. ¿Me explico? Bueno, ve Alan, ¿por Sí, qué excelente, excelente, gracias. ¿ves por qué yo quería dar esta clase hoy y dejamos la mudanza por mañana? Ahí tengo todo metido en bolsa, ¿eh? Todo está metido en bolsa y caja listo para Ok. Pero quería dar la clase de hoy, porque la lección más importante de hoy es de Mortimer Adler. Las ciencias sociales con la filosofía moderna se quedaron sin supervisión. Y eso lo apunta también la famosa filósofa atea Ayn Rand, ¿okay? Que es aristotelista, ¿okay? Férreamente aristotelista, y que condena a Hume y Kant como los mayores criminales filosóficos de la historia, ¿okay? Con toda razón, ¿okay? Porque Hume y Kant fueron los principales que terminaron de botar a la basura toda la filosofía anterior a Descartes. ¿Ves? Entonces, las ciencias sociales sin supervisión se quedaron sin saber qué es lo real, qué no es real, qué es verdad, qué es falsedad, qué es un error, qué es una mentira, ¿ok? Y entonces las ciencias sociales se descarrilaron completamente. Y al descarrilarse las ciencias sociales, entonces los países, ¿okay? Los países quedaron a merced del caos, el desorden, la anarquía y la violencia, como está el Perú. Miren cómo está el Perú. Entonces, ¿la filosofía tiene algo que ver con eso? Sí, tiene algo que ver. Por supuesto que tiene algo que ver. Miren lo que dice Aleila Paredes en el chat. Dice, me leía todos cuando estudié la licenciatura en filosofía. Claro, porque la licenciatura en filosofía parece como que la filosofía empieza en Descartes. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que estudian la licenciatura en filosofía? Al puto idealismo alemán. ¿Ok? Eso estudian. Mi docente de Hegel, dice Aleida, me reprobó por llegar 5 minutos tarde al examen. E hice un examen extraordinario en Hegel, fue oral y lo aprobé con 10, casi me hice experta en Hegel. Bueno, pero ahora tienes que tirar todo eso a la basura, ¿ok? Ahora tienes que tirar todo eso a la basura y seguir a Mortimer Adler, Aristóteles para todos. Aristóteles es el que enseña a pensar. La única verdad es la realidad. Ahora, la realidad también puede ser espiritual. Dios es real. ¿Okay? Dios existe. Dios no es que existe, sino que Dios es. Por eso la Escritura dice, Dios a sí mismo se presenta como yo soy el que soy. O sea, soy el que es. Y ahí es donde Tomás dice, bueno, el ser necesario y las 5 vías y toda esa historia, ¿ok? Que los reformados y reformacionales, como dice Alan, tiraron a la basura, ¿ok? Y incluso hay un autor cristiano que se puede mencionar que es el culpable, ¿ok?
y se llama Soren Kierkegaard. ¿Okay? Y es el que introduce toda la filosofía kantiana de desmeritar a la razón y exaltar los sentimientos, cosa que se hace hoy con las redes sociales. Yo estoy mirando, a mí no me gusta mucho Umberto Eco, ¿okay? No le tengo mucha simpatía a Umberto Eco, pero lo que dice de las redes sociales y de Internet y las redes sociales tiene razón. Y mucho menos simpatía le tengo a Vargas Llosa, pero lo que dice sobre ese mismo tema tiene razón. ¿Okay? Nos han llevado, las redes sociales le dan voz a cualquier tonto para que diga, llene de tonterías todas las redes sociales y exaltar los sentimientos. ¿Okay? Hacer público los sentimientos y todo basado en los sentimientos. Profe, ¿podría escribir o decirnos nuevamente ese nombre del autor cristiano? Soren Kierkegaard. Y hay un tipo, Alan, hay un tipo que yo lo detesto y que es Paul Washer. Lo debes conocer seguramente, ¿no? Bueno. Acaba de girar un meme, un cartel que se hizo viral con una frase de Paul Washer, donde Paul Washer dice un disparate increíble. ¿Ok? La meta del estudio no es el conocimiento. ¡Ah, la pucha! A Paul Washer habría que fusilarlo. Sin embargo, aquí los evangélicos, tú sabes, Paul Washer, sobre todo en Perú, porque Paul Washer, creo que su esposa es peruana y acostumbra a ir a una iglesia en Barranco, en Lima, y predicar y todo. Y bueno, esos son los predicadores que hoy son los que tienen éxito. ¿Cómo va a decir que el fin del estudio no es el conocimiento? Está loco. Pero bueno. Ok, bueno, acuérdate, Aleida, que tienes que tirar todo eso. Y vamos a ver qué hacemos el fin de semana que viene, el lunes que viene, todo esperemos que la mudanza vaya bien, gracias a Dios, y Alan Sánchez consiguió un apartamento aquí cerca, que no lo he visto todavía, pero debe ser muy bonito, me imagino. Ahí está. Gracias, Aleida. Bueno, Aleida, invita para el foro, por favor. Vamos a tratar, yo voy a Sí, tratar profesor, muchas gracias. Dale. Foro. Sí, ojalá no falle mi... Sí, ojalá... Ya. Sí, creo que te está fallando, no sé. Bueno, Jorge Chapas y Carlitos Arenas Gulli. Oye, mi señal ha estado fallando. Ok, aquí presente. Ya tienen en mano los boletos para Puebla el 17 y el 18. Sí, creo que no voy a poder hablar, profesor. Tengo fallos con el internet. Sí, está fallando. Sí, profe, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, dice Carlito. Ok, bueno, hasta el lunes si Dios quiere y espero que la mudanza termine rápido y ya me pueda meter otra vez en comunicación. Tengo muchas cosas pendientes, entre otras tengo charlas pendientes con la gente de Argentina, pendientes de la mudanza, cuando termine la mudanza, y tengo también videos para hacer con Daniel Ocada, pendientes siempre de la mudanza. Un abrazo grande, felicidades, gracias a todos por estar aquí. Abrazo grande. Que vaya bien con la mudanza. Y enormes gracias, Alan, muy amable por todo tu apoyo con el profe. Muchas gracias. Gracias. Hombre, un placer. Un ratito, por Buenas favor. noches. No, buenas noches. Un cinquito. Bendiciones, buenas noches. Ah, Miriam. Sí, por favor, un momentito. Solamente rapidito para comentarles que ya estamos casi a fin de mes, estamos prácticamente lunes 30, el martes ya estamos terminando, ¿no? Entonces, para invitarlos a realizar el pago a partir del miércoles, por favor, para el mes de febrero. Nuestra primera clase del mes de febrero sería el lunes 6, por favor.
¿Ya? Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Miriam, sos capísima vos. Gracias, Alberto, gracias a todos. Bye, bye.